tu experiencia es muy motivador y me gustaría saber, una niña que llega de China a los 12 años, se integra en España, en los años 90, en ese momento no había mucha gente china. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo fueron tus obstáculos y desafíos para adaptarte a una nueva cultura que para ti en ese momento, con 12 años, reconoces tu cultura y sabes que te tienes que adaptar a una nueva? ¿Cuáles fueron los obstáculos y desafíos que tuviste que afrontar? Cuando me vine a los 12 años, en el año 90, la verdad es que el desconocimiento entre China y España en ese entonces era casi total, ¿no? Fui la única estudiante china o incluso asiática en el instituto, en la facultad, en Sevilla y en Barcelona. Y en la calle me paraban los niños para preguntarme si sabía Kung Fu. y seguramente de España la gente china lo que conocía eran los toros y el flamenco, ¿no? Entonces, el otro reto que tenía era que como hija de inmigrantes tenía poco tiempo personal para socializarme y también para lo que es el ocio, ¿no? En ese sentido, tengo que reconocer que con los estudios, que la familia me apoyó en continuar con los estudios, con esa mentalidad abierta de los españoles, la adaptación fue gradual, pero muy buena. Una diferencia que encuentras, Lisa, con esta experiencia y sobre todo la forma que te integraste desde el primer momento entre lo que es la cultura china con respecto a la cultura española. ¿Qué diferencia, qué valores has encontrado en las dos que te han servido de ejemplo de motivación? Sí, bueno, como la cultura nos condiciona un poco, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Es verdad que entre China y España hay muchas similitudes, como el valor a la familia, el valor al gusto, a la gastronomía buena. Es verdad que hay también diferencias culturales que en algunos casos no tienen que ser siempre tan compatibles, ¿no? Un ejemplo es que China es una sociedad colectivista en el sentido de que los individuos se sienten más arropados y más protegidos, pero al mismo tiempo hay unas decisiones vitales individuales que se pueden ver condicionadas por ese colectivismo que es el chino, ¿no? Cuando la familia o la institución o la organización pueden condicionar en esas decisiones personales. España es una sociedad más bien individualista, donde el tiempo personal y privado es más valorado y respetado. Y creo que en ese sentido, lo bueno de una persona en un ambiente multicultural o bicultural es que tiene esa posibilidad de elegir aquellos valores con los que se sienten más cómodos o identificados, y eso es un enriquecimiento muy importante para la persona y también para lo que pueda hacer, ¿no? con el impacto en su entorno. La verdad es que te entiendo perfectamente, porque yo soy de origen de Guinea Ecuatorial, di mis primeros pasos en España y al final he crecido con la doble cultura y eso me ha ayudado muchísimo a coger lo mejor de cada uno y créeme que eso te da una riqueza añadida, ¿no? Totalmente. Pero sé bien lo que has emprendido con tus empresas y me gustaría saber, Lisa, dentro de ese emprendimiento que tienes como una mujer muy activa, ¿crees que las empresas integradoras son más resilientes? Sí, yo creo que en el tema de la integración hay como dos niveles de resiliencia, digamos, ¿no? Por una parte, la adaptación a un nuevo entorno, que es una necesidad porque nos tenemos que adaptar. Por otra parte, la integración creo que es una elección personal y aquellas personas o sociedades integradas tienen esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarse en ese entorno desconocido y diferente, y eso le aporta esa resiliencia, digamos, a la hora de salir de sus fronteras, porque a veces hay que tomar decisiones fuera de la zona de confort y eso requiere pues, no solamente visión y liderazgo, pero también esa capacidad de integración y esa
resiliencia y flexibilidad. Creo que son palabras importantes para anotar. Me gustaría, y he dejado como un punto final, porque quería que nos explicaras, y creo que nos interesa a todo el mundo, el tema de tu integración y sobre todo cómo consigues crear una empresa que es capaz de dar servicio a diferentes culturas. Trabajas con China, trabajas con España, trabajas a nivel europeo. ¿Nos puedes contar cómo fue el proceso de la creación de vuestra empresa LV Albersey y cómo se llevó a cabo todo? Y de ahí te querré hacer algunas pequeñas puntualizaciones porque me ha interesado mucho ese trabajo, ese proyecto que estáis llevando a través de tu empresa. Sí. Bueno, como comentaba un poco en la experiencia personal, ¿no? Esa conexión con la diversidad y con diferentes culturas, y en un momento en el que China estaba creciendo a doble dígito, y la experiencia que la Cámara me brindó también al enviarme al mercado británico como técnico de comercio internacional, me inspiré de esa experiencia y también aproveché esa multiculturalidad para crear mi propia empresa después de haber tenido esa experiencia de casi 10 años en una consultora internacional líder, y me sentí ya preparada, ¿no? Años después para participar en esa conexión entre los proyectos que hay entre las dos culturas, porque se necesita un acompañamiento profesional cuando sales de tu mercado normal a un país tan diferente como es China, y porque es un mercado también muy complejo, en el que sin una guía o un acompañamiento profesional pueden ser mucho más difíciles las cosas. En cuanto a la creación de la empresa, en mi caso, la verdad es que debo decir que me siento tan china como española, que para mí no fue una creación en un país diferente cuando creé la empresa, porque ya estaba viviendo en España después de mi época de andaza, de haber estado mucho tiempo fuera, y los retos que tenía pues son retos que corresponden, yo creo que a cualquier persona española, incluso a la hora de crear una empresa propia. Elisa, después de escucharte, he cogido apuntes primero para saber que es importante que cuando alguien quiere prosperar o quiere emprender en una sociedad, es importante conocer la sociedad. Lo has hecho fácil creando una empresa porque al final eres parte de dos sociedades, entonces resulta fácil. ¿Crees que las personas que estamos aquí conocemos muy bien cómo es la cultura china, en el caso que nos interesara emprender ahí? Yo creo que comparando con hace 30 años, las cosas han mejorado muchísimo. La emergencia de China como potencia económica ha ayudado a que sea más visible en los medios de comunicación españoles, pero lo cierto es que quedaría por mejorar esa visión de expertos o especialistas que conocen la cultura desde dentro, desde la perspectiva local, y esa aportación, ¿no?, de la perspectiva adicional puede ser muy enriquecedor también para España, ¿no? Y esa es la razón por la que colaboramos también con universidades y con asociaciones y foros para apoyar a que haya una información cualitativa sobre el mercado chino, para difundir ese conocimiento y compartir nuestra experiencia con la gente. Pues la verdad que escucharte es un placer. Creo que es la ventaja que tiene estar con una mujer que está en dos mundos. Eso facilita todo porque eres un claro ejemplo de poder trasladarnos esa diversidad, esa inclusión y el talento de liderazgo. Lisa, espero que sigas avanzando y triunfando como estás haciendo ahora y que sepas que es un privilegio haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí.